Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo de este viernes 29 de octubre, en el que podrán ver, además de las noticias más destacadas, también las más llamativas. Entre ellas está la que nos muestra el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el Vaticano para reunirse con el Papa. Francisco ha recibido a Biden, el segundo presidente católico estadounidense que visita al Papa tras John Kennedy en 1963. Una visita que hicieron también sus antecesores, incluidos Trump y Obama. Biden pone fin a la enorme tensión que existió entre la Casa Blanca y la Santa Sede durante la anterior presidencia por asuntos como el trato que daba Trump a la inmigración. Y es la cumbre del G20 en Roma la que ha llevado, además de a Biden, a otros dirigentes a visitar a Francisco. Una cumbre de la que les daremos en unos momentos debida cuenta. Como asuntos esenciales, la reiterada quiebra de la cadena de suministros con la saturación de puertos y transportes, en esta ocasión en España. En Venezuela, la llegada de observadores electorales para las elecciones municipales y regionales. En Colombia, una puntual rebelión campesina cuando el gobierno arrasa plantaciones cocaleras sin dar una alternativa de cultivo. Consecuencia, varios soldados retenidos por los campesinos hasta tener garantías de que no se van a quedar sin modo de supervivencia. La pandemia sigue con picos altos en varios países, pero la llamada de precaución es para todos. Y con medidas de protección relajadas, preparación de la conmemoración para unos y celebración para otros del Día de Difuntos metamorfoseado en Halloween, de festividad celta a calabazas con velas. Vamos con ello, acompáñennos ahora para conocer las claves del día en 20 minutos. Visita histórica de Joe Biden al Vaticano. Es el segundo presidente católico de Estados Unidos que se reúne con un papa en la Santa Sede. Italia acoge este fin de semana, bajo fuertes medidas de seguridad, la primera cumbre de líderes del G20 desde el inicio de la pandemia. Comienza la campaña de las elecciones regionales y locales en Venezuela, las primeras a las que se presenta la oposición en los últimos 4 años. Los mercados reviven en Ciudad de México por Día de Muertos. Los mexicanos vuelven numerosos por primera vez desde la pandemia para comprar todo lo necesario para la celebración. Cita histórica en el Vaticano, donde este viernes se han reunido quienes son probablemente los dos creyentes católicos más influyentes del mundo, el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es el segundo inquilino de la Casa Blanca que profesa la fe católica, el primero tras John Fitzgerald Kennedy, que visita la Santa Sede, por lo que su presencia, que coincide con su participación en la cumbre del G20, ha levantado una gran expectación. Aunque el Papa y el mandatario estadounidense chocan frontalmente en asuntos como el divorcio o el aborto, comparten su visión del mundo en muchos aspectos. Biden ya tuvo ocasión de reunirse con el Papa en el año 2015 como vicepresidente de Estados Unidos. En 2021, como presidente, pone fin a la enorme tensión que hubo entre el Vaticano y la Casa Blanca durante la era Trump, debido a grandes divergencias en temas como la inmigración, los derechos humanos o el medio ambiente. Italia acoge la gran cumbre de los líderes del G20 y la tarea viene acompañada del descomunal esfuerzo de hacer frente a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Una cita que empieza este sábado en Roma y finalizará el domingo. 3 son las prioridades de esta cumbre. La primera será buscar una solución para reducir las desigualdades provocadas por la pandemia de la COVID-19. La segunda es acelerar la recuperación económica mundial. Y la tercera, lograr esfuerzos concretos para luchar contra el cambio climático. Italia espera que los líderes mundiales fijen un plazo común para alcanzar las emisiones netas de gases de efecto invernadero. El primer ministro italiano, Mario Draghi, impregnará esta cumbre con su seña de identidad, que es el multilateralismo. Organizar la primera reunión de forma presencial de las mayores economías del mundo desde el inicio de la pandemia es un reto. Aunque los líderes de Rusia y China no vendrán, los demás se reunirán en el nuevo centro de convenciones Nuvola, en el barrio Eur de la capital italiana. El sábado, cuando comience la cumbre de los líderes del G20, será imposible estar aquí mismo. Se acordonará un área de 10 kilómetros cuadrados donde se celebra la reunión. La llamada zona roja, que se extiende entre la Nuvola y el cercano Palazzo dei Congressi, estará sometida a fuertes medidas de seguridad y será vigilada constantemente por helicópteros, francotiradores y drones. Se han desplegado unos 2.000 policías y 500 soldados para asegurar la zona y vigilar otros lugares sensibles como edificios gubernamentales claves y sedes de embajadas
embajadas extranjeras. Teniendo en cuenta lo ocurrido los últimos fines de semana, las autoridades temen que nuevas protestas contra el pase sanitario se vuelvan violentas y que puedan infiltrarse alborotadores extranjeros en las manifestaciones. La agencia de inteligencia italiana ha estado vigilando la actividad en línea en las plataformas de las redes sociales para ver si estos grupos planean llevar a cabo protestas no autorizadas. Solo se permiten las concentraciones clasificadas como seguras siempre y cuando se celebren lejos del lugar de la cumbre. Se han reintroducido los controles fronterizos y se ha establecido una zona de exclusión aérea sobre la mayor parte de Roma hasta que finalice el encuentro. Seis años después del Acuerdo de París, parece que ni la sensación de emergencia hace reaccionar a los líderes mundiales. En la COP26, que comienza el domingo, se espera llegar a un acuerdo para detener el calentamiento global. Limitar la subida de la temperatura de la Tierra por debajo de 1,5 grados centígrados es el lejano objetivo de esta cumbre. Necesitamos liderazgo para lograr compromisos creíbles de descarbonización para alcanzar el objetivo de cero neto a mediados de siglo. Pero también necesitamos compromisos suficientes para reducir realmente las emisiones en esta década. La ciencia es muy clara al respecto. La ciencia nos dice que es urgente. Para evitar la catástrofe, los científicos nos dicen que debemos reducir nuestras emisiones globales de gases de efecto invernadero en al menos un 45% de aquí a 2030, para llegar al cero en 2050. Nos dirigimos a Glasgow con ese contexto y yo soy optimista. Por su parte, China presentó este jueves sus nuevos objetivos para reducir las emisiones, aunque estos, sin embargo, no son muy significativos. El país aspira a la neutralidad del carbono, es decir, a la ausencia de emisiones netas de CO2, 10 años después que lo acordado en París. Esto va a ser difícil, va a ser un gran desafío. Se trata de conseguir que casi 200 países lleguen a un consenso sobre algunas de estas difíciles cuestiones que llevan 6 años pendientes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará al Reino Unido para la COP26, que comienza el domingo y se alargará hasta el 12 de noviembre, después de una segunda gira por Europa para tratar de ganarse el entusiasmo de sus aliados. Tal vez aún no se hayan dado cuenta, pero en todo el mundo están empezando a escasear numerosos productos debido al colapso global de la cadena de suministros. Esa ruta invisible que lleva las mercancías desde donde se fabrican, a menudo en Asia, hasta donde se venden. También faltan microchips, indispensables en la fabricación tecnológica, así como materias primas. Y España no escapa a ese fenómeno. Numerosos sectores se inquietan porque los artículos no llegan y los precios aumentan. El miedo crece a que esto tenga consecuencias sobre las ventas navideñas. Estamos preparando para eso con el género que tenemos bastante género. Gracias a eso nos podemos ir defendiendo. Y sí que es verdad que pensábamos que con el tiempo se iba a solucionar, pero de momento seguimos más o menos igual. El sector textil ha sido el último en sumarse a la lista de afectados. La lentitud de los envíos retrasa las ventas, sobre todo para las grandes cadenas que fabrican en Asia y que ahora buscan soluciones. Estamos intentando contratar aviones para traer la mercancía por vía aérea y luego ya hay una decisión que en el sector está cobrando más fuerza y es la relocalización de las producciones. En informática escasean las tarjetas gráficas y los portátiles. La PlayStation 5 ha desaparecido directamente del mercado. El Black Friday este año podría ser realmente negro. Este producto que he comprado debería tener un precio de venta al público en torno a los 500 euros y el precio actual a día de hoy son 720 euros. El container hace un mes costaba $1.600 y ahora cuesta 12.000. Mover mercancía cuesta más dinero y esa mercancía se tiene que pagar de alguna forma. Otro mercado que sufre de lleno la falta de chips es el de los automóviles. Los compradores tienen que esperar hasta 6 meses por su coche nuevo. Los concesionarios no tienen suficiente stock para atender la demanda que existe. Hay compradores, pero no hay coches. Es un problema que afecta a todas las marcas, a muchos modelos y dentro de los modelos a muchas series. Y lo más inquietante es que, según los expertos, esta situación de colapso industrial y logístico podría prolongarse durante meses.
Tras 2 meses de descenso continuo, los casos de COVID-19 vuelven a aumentar a nivel global. La semana pasada crecieron un 4%, debido principalmente a las nuevas oleadas de contagios en países europeos como el Reino Unido, Rusia, Turquía o Ucrania. El director general de la OMS pidió este jueves a los países más industrializados del mundo que aporten 23.400 millones de dólares para evitar que la pandemia provoque otros 5 millones de muertos en el mundo. Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que ese dinero servirá para financiar durante 12 meses el llamado acelerador ACT, el plan que engloba la distribución de vacunas en los países de desarrollo, así como otras armas contra la COVID. Según la OMS, ese plan es esencial para salvar millones de vidas, además de ahorrar al mundo pérdidas sanitarias por unos 5,3 billones de dólares y permitir el control de la pandemia. Hasta ahora, solo el 0,5% de las vacunas se han distribuido en los países de ingresos bajos, cuya población representa el 9% del total mundial. La Unión Europea promete ayudar. El próximo año esperamos que se produzcan más de 3.500 millones de dosis de vacunas en la Unión Europea y la mayoría se enviarán al extranjero, asegura la presidenta de la Comisión. Además de las exportaciones, la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros donarán más de 500 millones de dosis de vacunas en la primera mitad de 2022 y espero que los Estados miembros se comprometan a más. En la Unión Europea preocupa la situación en Rumanía, donde solo el 30% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación y la mortalidad por coronavirus es 8 veces superior a la del resto de la UE. El gobierno ha impuesto, entre otras medidas, un toque de queda para los no vacunados. Algarabía de motos y banderas como decorado y con la ilusión reflejada en el rostro. Así ha comenzado la campaña electoral el opositor Tomás Guanipa, que regresa al ruedo de la política venezolana como candidato a la alcaldía de Caracas. Los comicios locales y regionales que celebrará Venezuela el 21 de noviembre son los primeros en 4 años a los que se presenta la oposición. Guanipa, que estuvo exiliado temporalmente, no quiere desaprovechar la oportunidad. Antes no habían ni siquiera forma de presentarse porque la gran mayoría de los candidatos estaban inhabilitados, los partidos que hoy siguen siendo secuestrados, inclusive la unidad no se podía presentar, no había observación internacional y en este momento cualquier rendija es buena para organizar a la gente, participar y abrir una ventana de oportunidades. Como principal rival tendrá la oficialista Carmen Meléndez, que cuenta con el apoyo de todo el aparato chavista y del presidente Nicolás Maduro, quien a través de Twitter ha enviado un mensaje de audio grabado en tono conciliador. Preparémonos para una gran elección, 21 de noviembre, y que sea una gran victoria de la democracia, de la Constitución, de la libertad republicana de Venezuela, de nuestra libertad. De verdad, el domingo 21 de noviembre, mega elecciones, la elección número 29 de Venezuela, récord mundial. Vamos hacia la recuperación definitiva del país, hacia la prosperidad, hacia el crecimiento, hacia la esperanza renovada. También por primera vez en muchos años, la Unión Europea ha enviado una gran misión de observación para supervisar el desarrollo de la campaña, de la jornada y del recuento electorales. Ya hay casi medio centenar de miembros y se espera que cuente con más de 100 antes del 21 de noviembre. Soldados armados retenidos como presos por un grupo de cocaleros en un campo cercado con alambres de espino. Un episodio que ha provocado mucho revuelo en Colombia esta semana y que afortunadamente ya se ha resuelto. 180 militares que llevaban 2 días inmovilizados en la región del Catatumbo han sido liberados y han retomado la misión que les llevó hasta allí, erradicar los cultivos de coca. Los soldados, que actuaban en grupos separados y tenían órdenes de no disparar, fueron apresados el martes y el miércoles, lo que disparó todas las alarmas en el ejército. Secuestraron a 6 pelotones del Ejército Nacional, los cuales estaban cumpliendo esta misión constitucional por parte de más de 600 campesinos, a raíz de todas las improperios que estos campesinos le están mencionando a los soldados. Tienen instrucciones claras de no entrar en confrontación, respetar derechos humanos, pero en este momento están en calidad de secuestrados.
Palabras mayores que los cocaleros califican de desproporcionadas. Se trataba más bien de un cerco humanitario. Nosotros nunca lo sacamos a usted empujones, a la fuerza, ni golpeado, ni nada. Solo que nos están acompañando aquí porque nosotros fuimos hasta las partes donde ellos estaban erradicando y les pedimos que nos colaboraran hasta aquí para que el gobierno nos escuchara. Que si nos querían seguir radicando, que nos dieran proyectos. Mire, hay soldados ahí que dicen, muchachos, sí, ustedes tienen razón. La mediación de un equipo de la Defensoría del Pueblo facilitó la puesta en libertad de los soldados. Los campesinos quieren que se cumplan los acuerdos de sustitución de cultivos firmados por el Estado. El Catatumbo es una de las regiones más pobres y abandonadas del país. Está junto a la frontera con Venezuela y tiene una nutrida presencia de grupos paramilitares y bandas criminales. En una inusitada reunión, los presidentes de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, acordaron definir sus fronteras en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo el disputado Golfo de Fonseca, un entrante protegido que comparten con El Salvador. Con esta firma, Nicaragua reconoce que su frontera marítima en el Golfo de Fonseca es con Honduras, delimitación que había dictado La Haya en 1992. Los mandatarios coincidieron que el Golfo debe convertirse en una zona de paz. Para la paz, la convivencia y el desarrollo de nuestros pueblos, y hago énfasis en una zona que tiene tanto potencial como es la zona del Golfo de Fonseca. Por su parte, el gobierno salvadoreño fue el gran ausente de la firma. El Salvador y Honduras disputan desde hace varios años la soberanía de Isla Conejo, en el Golfo de Fonseca. Incluso protagonizaron una escalada bélica en 1969 con la llamada Guerra de las 100 Horas. Ortega invitó al presidente Nayib Bukele a no quedarse al margen del acuerdo. Nosotros invitamos, lógicamente, al gobierno de El Salvador a sumarse a este esfuerzo, porque El Salvador también está en la obligación de ponerse de acuerdo, en este caso pues con Honduras, para delimitar. De esta manera, los mandatarios estrecharon abrazos a pocas semanas que Nicaragua y Honduras concurran a elecciones generales, cuestionadas por sus actos de represión y faltas de garantías. Tanto Ortega como Hernández sufren bajos niveles de popularidad. Es por eso que sus detractores tachan este acuerdo de cortina de humo. Facebook pasa a ser Meta, aunque solo la empresa matriz. La compañía que dirige Mark Zuckerberg ha anunciado un cambio de nombre en referencia al metaverso, un universo 100% digital que quiere desarrollar, en el que espera que en un futuro la gente pueda vivir, desplazarse o realizar compras y cualquier tipo de actividad sin salir de casa a través de sus avatares. Para reflejar quiénes somos o lo que queremos construir, estoy orgulloso de anunciar que desde hoy nuestra compañía es Meta. Nuestra misión es la misma, juntar a la gente. Nuestras aplicaciones y sus marcas no cambian. Seguimos siendo la empresa que diseña tecnología en torno a las personas. El cambio, por lo tanto, afecta únicamente a la empresa paraguas y no a sus subsidiarias. La red social Facebook, al igual que Instagram o WhatsApp, mantienen su designación actual. Abrir o no abrir un mensaje sospechoso. Ciudadanos, empresas e instituciones se enfrentan cotidianamente a este dilema. Y cada año se pierden miles de millones de euros a causa de los ciberataques, los programas maliciosos y los mensajes electrónicos fraudulentos. El Parlamento Europeo está ultimando los detalles de un paquete legislativo destinado a proteger a los usuarios de Internet. Es muy importante que nos movamos rápidamente para que los piratas informáticos no elijan Europa para atacar, pero también para aumentar la seguridad y ampliar el alcance de la misma, porque es importante ser conscientes de cómo crece la pandemia de los programas malignos en todo el mundo. En Europa, durante la pandemia, hemos visto ataques a hospitales e instituciones. Rara vez ha existido tanto consenso a nivel parlamentario sobre la necesidad de mejorar la seguridad de las redes, pero también hay quien teme que a mayor seguridad
mayor control. No, la ciberseguridad no es restrictiva para el usuario y no es peligrosa. Por el contrario, las herramientas y soluciones desarrolladas por las empresas nos permitirán garantizar nuestras libertades y por eso es urgente dar a nuestros organismos reguladores la capacidad para protegernos. Se trata, en cualquier caso, de un problema real en el que otros países, como Estados Unidos, llevan tiempo trabajando. Invertimos aproximadamente un 41% menos en ciberseguridad que los estadounidenses. Y es muy importante abordar esta cuestión, porque tenemos que contrarrestar las amenazas que provienen principalmente de Rusia cuando se trata de programas maliciosos y de otros países como China e Irán que intentan infiltrarse en nuestras redes con objetivos geopolíticos. Los conflictos hoy en día ya no se hacen solo con armas, sino también con teclados. Y el Parlamento Europeo quiere evitar que la Unión Europea se quede atrás en la guerra tecnológica. En México se acerca la visita anual de los difuntos y los preparativos son muchos. El 1 y 2 de noviembre en México es el Día de Muertos, celebración tradicional en la que se honran las vidas de aquellos que ya no están, en medio de alegres celebraciones. Por lo que en la capital, los mexicanos salen al mercado Jamaica a comprar todo lo que se necesita para celebrar como se debe. En la lista de compras está el colorido papel picado, velas, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y comida tradicional. Se llama cempasúchil y la ponen en sus ofrendas para que sus seres queridos, o sea, sus difuntos, encuentren el camino a casa. Panes típicos de la temporada que simulan huesitos y pues la tradición más importante pues es la ofrenda. Aunque en estas fechas el año pasado los mercados parecían prácticamente vacíos a causa de la pandemia, ahora se encuentran nuevamente abarrotados de compradores. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Saben que pueden seguir nuestra programación las 24 horas en nuestra página web y en las redes sociales. Que pasen un buen fin de semana. Les dejamos con los últimos No Comment. Hasta el lunes. Ya en la otra porque están formando.